Bueno, el taller que vamos a dar hoy es sobre IPRs en Webflow, principalmente cómo determinar un daño de formación a partir de una prueba de flujo y, y qué tipo pues de ejercicios nos podemos encontrar en nuestro desarrollo profesional y que podamos solucionar pues con este software. Entonces voy a grabar pues la sesión para los compañeros que no pudieron venir y un momento mientras esto carga. Listo. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer hoy es precisamente sobre IPRs en Webflow. ¿Alguno tiene instalado el software para seguir el ejercicio? Yo sé algunos que no lo han podido instalar, pero al menos hay alguien aquí con el software instalado que pueda seguir el ejercicio. Sí, yo lo tengo. Listo, excelente. Entonces, bueno, el ejercicio dice que el pocio Hamaca 1 presenta un daño de formación asociado a escamas minerales. El 12 de abril fue tomada una prueba de flujo para determinar el daño de formación. Y lo que se pide pues es que la gerencia de producción necesita conocer los escenarios de inversión en el activo, o sea en el pozo, más que todo en la producción que sale por ese pozo, dado que el tratamiento de remoción de escamas cuesta $3.000. 3 millones de dólares y la producción del pozo se encuentra en el portafolio de ventas comprometido a futuro hasta diciembre de 2022. Y luego nos dice pues que las tablas 1 a 5 contienen información descriptiva del sistema de producción, que la presión de separadores es de 150 psi y que el costo de levantamiento es más o menos $16 por barril. Sería más o menos el costo asociado a producción. Entonces, bueno, nos dan esta tabla que es el estado mecánico, la descripción de las líneas de superficie, información PVT, propiedades del yacimiento, tablas de permeabilidad relativa y la prueba de flujo. Entonces, inicialmente, este es un ejercicio que uno se puede encontrar, por ejemplo, en el desarrollo de su vida profesional. Digamos que una gerencia de producción le podría pedir perfectamente a alguno de los ingenieros que trabajen en esa gerencia que haga este análisis. Entonces, supongamos que uno trabaja pues en el área de producción, que por sí es donde más ofertas laborales aparecen en el tiempo y son como más estables los trabajos. Digamos que uno se puede estar enfrentando pues a este tipo de análisis. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos a ver. Con ayuda del software Webflow podemos montar un caso de flujo o un caso pues de estudio y analizar los escenarios de inversión, que es lo que nos piden acá. ¿Qué nos están pidiendo básicamente? Que con este costo de tratamiento miremos si al remover el daño de formación el pozo cubre el tratamiento y a cuánto tiempo. Es decir, en cuánto tiempo se recuperaría esta inversión de esos $3.000. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Abrimos el software Webflow. Voy a poner esto aquí en esta pantalla. Sí, ya se está grabando la reunión. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que todo es que Webflow es un software que necesita que se le ingrese la información de manera secuencial. Si uno empieza por meterle la información sin un orden, el software va a ir presentando una serie de problemas, dado que él está restringido a cierta información. Entonces, primero lo que hay que cargar en este software es el estado mecánico para poder cargar el resto de información y que el software no nos genere pues inconvenientes durante mientras se está cargando el caso de estudio. Entonces lo que se hace es ir a la barra de herramientas aquí en Data Preparation y se va a Equipment Data y se va a Well Data. Entonces uno le da clic, aquí le pregunta que si desea medir todo desde superficie, que superficie sea cero, es decir, que el árbol de Navidad sea cero, el árbol de producción, le decimos que sí. Aquí en el nombre de ese nodo le ponemos cabeza, el resto dejamos los datos tal como están y le damos OK. Y nos aparece esa tablita
que es para meter la información del estado mecánico. Usualmente en las bases de datos de los pozos uno se va a encontrar nada más un survey, que es básicamente como una encuesta del estado mecánico del pozo, es decir, es la trayectoria del pozo. Y un survey es básicamente, cuando se toma pues, vamos a ver si eso me deja dibujar. Es una tablita que se va registrando con la profundidad medida, que viene siendo la longitud de los tubos que van bajando. La profundidad verdadera, porque podemos tener pozos desviados, y ya. Básicamente un survey tiene principalmente esa información. Adicionalmente se le agrega el azimuth, el dogleg y otros elementos que ustedes van a ver posiblemente en perforación direccional si toman esa electiva. Pero básicamente eso es lo más importante en un estado mecánico para conocer las desviaciones del pozo. Y adicionalmente conocer el diámetro externo y qué tipo de tubería es. El grado pues de la tubería API. A uno le dan pues esta información, que es la que tengo aquí en negro. Y uno con las tablas API va y se busca pues el peso, el diámetro interno, la rugosidad, y ya el tipo pues sí se lo deben de especificar en el estado mecánico, si es tubing o casing. Entonces bueno, volvamos al ejercicio. Entonces aquí tenemos toda la información, entonces vamos a meter esa información del estado mecánico, completamos esta tablita. Lo primero que hay que hacer es elegir qué elemento estamos, aquí ya qué elemento estamos utilizando. Entonces aquí vamos a decir que estamos pues llenando información sobre un tubing de producción, que es nuestro primer elemento, que está a 1500 pies de profundidad, tiene un diámetro externo de 4.5, un peso de 11 libras por pie y un diámetro interno de 4. Y el casing, es decir, la tubería que está por fuera de ese tubing, es de 7 pulgadas. Básicamente lo que tendríamos es que desde 1500, para que nos hagamos una idea del estado mecánico que estamos ingresando en el software, tenemos un casing de 7 pulgadas. Y dentro de él baja un tubing, que es un tubo más pequeño por donde viene la producción, hasta 1500 de 4.5 pulgadas del diámetro externo. Luego nos dice que tenemos otro tubing que va hasta 3500. Entonces, otro tubing. Llamamos este tubing 1 y ese tubing 2. Los que tienen el software abierto vayan ingresando esa información también, por favor. 3.5 y el diámetro externo es de 7. Entonces básicamente lo que tenemos es el primer tubing, después viene un tubing más pequeño, hasta 3500 pies. De 3.8 pulgadas. Estos son pies y esos son pulgadas. Se tiene básicamente ese estado mecánico. Y nos dicen que adicionalmente el casing va hasta los 4000 pies. Entonces el casing va hasta los 4000 pies. Usualmente el tubing de producción se ubica 500 pies por encima del último zapato, es decir, a 3500 pies como están en este ejercicio, para evitar, por ejemplo, problemas de arenamiento o cuando haya operaciones de workover que se requiera sacar la sarta de producción que viene siendo ese tubing. Entonces no haya problemas, por ejemplo, con la elongación de la tubería, cuando se esté
cuando se esté asentando el empaque o retirando el empaque. Entonces, bueno, este es de 7 pulgadas, de 6.1, listo. Esto lo vamos a llamar fondo, que viene siendo esta profundidad aquí. A partir de aquí hay formación abierta. Y bueno, usualmente este tubing viene aquí con un empaque para evitar que el fluido migre por el anular y que toda la producción se vaya a través del tubing. Entonces listo, ya cargamos nuestro estado mecánico, le damos OK. Hasta ahí me siguen los que tienen el software abierto. No, pues tengo una copiarlo. Le voy a dar OK y igual se logra ver esta pantalla, pues se logra ver los datos de aquí de esta tabla. Sí. Listo, si quieres vas metiendo esa información mientras tanto. Luego, ¿qué sigue? Meter la información de la línea de superficie. ¿Y eso cómo se hace? Uno vuelve aquí a Data Preparation, Equipment Data y le dan Surface Data. Le dice primero qué tipo de elemento es. Estamos diciendo que es una línea de producción, un flow line. Tiene una longitud de 2000 pies, un diámetro interno de 4.5, el peso es de 1.59, el diámetro interno de 3. Y listo, pongámosle a esto línea y le damos OK. Adicionalmente, solo por visualización, le podemos dar doble clic a este cuadrito que dice Outlet Node, solo por visualización, y le podemos cambiar el nombre para que se llame separador, que vendría siendo el nodo de salida, y le damos OK. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, yo pongo esto aquí. Tenemos un pozo, una cabeza, y de la cabeza viene una línea de producción, que es ese flowline, hasta un separador. Y aquí tenemos formación abierta. Ese es nuestro sistema de producción, es relativamente sencillo y es lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar pues qué daño tiene, vamos a averiguar cuáles son esos escenarios de inversión, que es lo que pide la gerencia de producción. Entonces, listo. Una vez ingresado ese estado mecánico, vamos a ver qué desviaciones tiene el pozo. Lo primero que hay que ver es que estamos trabajando con un pozo que tiene desviaciones. ¿Por qué? Porque esta profundidad medida, que viene siendo la profundidad de los tubos, la longitud de los tubos, es diferente a la profundidad verdadera. Esta profundidad verdadera viene siendo la distancia vertical, desde superficie hasta profundidad, pues hasta donde estén asentados esos tubings o esos casing. Entonces el pozo efectivamente está desviado. ¿Dónde metemos las desviaciones? Le damos aquí en Data Preparation, Deviation Data, Well Data. Le decimos que sí, le decimos que OK y metemos la información, el MD y el TBD. Entonces aquí vamos similar al taller anterior, solo hemos metido pues información del estado mecánico. Aquí las desviaciones pues metimos cuánto era la profundidad medida y cuánto era la profundidad verdadera, y él automáticamente nos calcula cuáles son los grados pues de inclinación de ese pozo. También podríamos haber metido los grados de inclinación si conociéramos pues la trayectoria del pozo a más detalle, y automáticamente se nos calcularía esa columna de TBD. Pero bueno,
Entonces, una vez ingresada esta información de desviación, el MD y el TBD, le damos OK. Siempre hay que darle OK a las pestañas del Webflow, si no, no se guarda la información. Se puede perder mucha información si no se le da OK. Es una lección aprendida que tenemos y pues como para que lo sepan, no pierdan el trabajo una vez tengan su información ingresada. Entonces le dan OK. Y es bueno en este punto guardar el archivo y trabajar sobre una copia. ¿Por qué? Porque si uno comete algún error de digitación de información más adelante, no pierde todo el trabajo que lleva hasta el momento. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a trabajar pues sobre el mismo archivo, confiándonos de que no nos va a pasar, pues de que no vamos a tener ese tipo de errores. Pero sí es una buena recomendación que ustedes guarden y trabajen sobre copias. Le dan aquí en File y en Guardar. Bueno, después de meterle estado mecánico, lo que sigue es ingresar la información de yacimiento. ¿Cómo hacemos eso? Vamos aquí a Data Preparation, Reservoir Control, y nos damos cuenta que tenemos solo una capa. En este caso vamos a trabajar solo con una capa, no nos dan información de un yacimiento con múltiples capas o con completamiento selectivo. Nos dan solo una capa para trabajar, entonces así trabajamos. Si tuviéramos varias capas, lo primero que hay que hacer es trabajar con el mismo tipo de fluido. Fluid Parameters es la información que se sigue pues para llenar. Si las capas tuvieran diferentes fluidos, ahorita les muestro pues cómo sería. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es meter la información del fluido. De esta manera uno se ahorra tener que estar metiendo información del fluido capa por capa. Entonces, bueno, nos piden la gravedad PI 28, la gravedad del gas es 0.65, como dice en la tabla. Salinidad del agua no nos dan, pero nos dan la gravedad específica del agua, que es 1.15. Nos dicen que un GOR de 300 y el corte de agua. Aquí no nos dan el corte de agua de manera directa, pero sí nos dan una prueba de flujo que nos dice cuánto está saliendo de aceite y cuánto está saliendo de agua. El corte de agua, lo voy a copiar por aquí, se calcula, el corte de agua o FW, se calcula como el caudal de agua sobre el caudal total, o caudal de aceite más caudal de agua. Y bueno, esto da un valor entre 0 y 1. Webflow nos pide en porcentaje, es decir, 20%, 30%. Entonces, ¿cuánto les da el corte de agua con esos datos que hay aquí en el PowerPoint, en la tabla 6? Aquí está el caudal de aceite y el caudal de agua. Lo calculan por mí y me dicen cuánto les dio. ¿Cuánto? 0.8. Seguro. A mí también me da 20%. Si tomaste los caudales que eran el de agua y el de aceite. El de agua es el más bajito. Sí, ya, gracias. Listo. Entonces, listo. El corte de agua nos dice que es 20%. Entonces aquí ya lo anotamos. Lo que sigue es hacer un match, es decir, hacer un ajuste de las propiedades que se conocen del fluido para que tengamos pues un mejor pronóstico, porque igual ese software lo que hace son pronósticos. Entonces le damos aquí en match, verificamos que el GOR sí esté en el GOR adecuado. Puede ser que el software nos muestre un GOR que no es, entonces en este caso hay que agregarlo aquí. En este caso pues 300 es el GOR con el que estamos trabajando. Tenemos datos de la presión de burbuja. Entonces vamos aquí a Match Property. ¿A qué propiedad vamos a ajustar? Entonces primero ajustemos la propiedad en este orden. En este orden ajustamos las propiedades. La primera propiedad que ajustamos es la del punto de burbuja. ¿Cómo hacemos esto? Aquí hay una tablita que se llama datos observados. Entonces, ¿a qué temperatura tenemos la presión de burbuja? En la tabla nos dice, tenemos presión de burbuja a 200 grados Fahrenheit. Entonces vamos hasta 200
y en la casilla al lado de 200 grados Fahrenheit ingresamos nuestro valor observado, que es de 1700 psi. Le damos calcular, vemos que esta es la que está calculando el software 2299 con las correlaciones que tiene, con la correlación de Glashow. Entonces nosotros le decimos que no, que obligue la correlación de Glashow a pasar por 1700. ¿Y cómo hacemos esto? Le damos en Best Fit. Y inmediatamente nos aparecen unos parámetros aquí, que son unos parámetros de ajuste. Esos parámetros de ajuste les queda de tarea consultar qué significan y cuáles son los mejores parámetros de ajuste para determinar qué correlación es mejor. ¿Por qué? Porque en este momento, si yo muevo esta tablita para acá, notemos que aquí hay un cuadrito que se llama correlaciones en esta ventana donde estamos haciendo, pues, donde estamos metiendo las propiedades del fluido. Dice correlaciones y uno puede seleccionar qué tipo de correlación quiere trabajar. Ahora que puede utilizar la de Glashow, Lester, Sandin, Vázquez-Bex, Petkoski, Macaray. En el trabajo ustedes deben de probar con cada una y mirar cuál es el mejor ajuste. Entonces aquí en Match con Glashow nos está dando unos parámetros de 0.7 y 14.65. Ustedes averiguan qué significan esos parámetros y cuáles pues son los mejores. ¿Qué valor es el mejor? Si el más cercano a 1, si el más cercano a 0. ¿Qué valor pues indica que tenemos una correlación mejor? Entonces listo, ingresamos los valores calcular y Best Fit. Adicionalmente tenemos un BO, un factor volumétrico. Aquí está, es la tercera opción. Nos dice que está a una presión, a una temperatura de 200 grados Fahrenheit y a una presión de 1700, presiones arriba. Entonces como 1700 no está en la tabla, lo agrego, 1700. Y escribo el valor. Entonces presión 1700 y temperatura 200 grados Fahrenheit. Le doy calcular, que me calcule pues el valor. Él está calculando un valor de 1.156, poquito más arriba que el valor observado. Entonces le decimos que haga un mejor ajuste. Le damos Best Fit y nos damos cuenta que aquí en Tuning Parameters se nos acerca el valor a 1. Yo les puedo adelantar que la mejor correlación es la que tenga este valor de Tuning Parameters más cercano a 1. Es la mejor correlación, pero ustedes pues investigarán el por qué. Es parte del ejercicio de ese semestre. Listo, entonces le damos OK. Recordamos siempre darle OK, nunca cancel ni X, porque no se guarda la información. Entonces le damos OK y podemos verificar si nos quedó bien cargada la información. ¿Cómo hacemos esto? En chequeo, aquí en check. Metemos la presión a la cual nosotros ingresamos los datos, que fue la presión de burbuja de 1700 psi. Y le damos el botón calcular. Efectivamente, en esta tabla nos damos cuenta que la presión de burbujas pues es 1700 y que el BO que estamos ingresando es de 1.15, tal y cual pues es el observado. Entonces le damos OK y le damos por último OK para que se guarde la información. Recuerden pues muchachos que este ejercicio que acabamos de hacer de meter información del fluido hay que hacérselo a cada correlación y mirar cuál arroja el mejor ajuste. Entonces listo, una vez tenemos esas propiedades del fluido ingresadas, podríamos agregar otra capa en el caso tal de que tuviéramos un yacimiento estratificado o diferentes zonas de producción abiertas. Puede ocurrir. Entonces le daríamos aquí en adicionar capa y ya marcamos la capa pues como se llame. Llamamos la capa 2. Esta capa 2 va a tener el mismo fluido que la capa 1. Si yo quiero editar el fluido de la capa 2, entonces me paro en capa 2 y le doy otra vez en Fluid Parameters y desde aquí se lo edito. Entonces en este caso vamos a eliminar esa capa, solo vamos a trabajar con uno. Entonces le damos Delete Layer. Le decimos que borra esa capa 1. Entonces nos quedamos con la capa 1. Bueno, verificamos que estén los mismos datos de las propiedades del fluido. Y vamos a trabajar con qué modelo. Trabajamos con modelo Black Oil por la API que tenemos y el GOR. Y aquí en tipo de modelo vamos a trabajar con Layer Parameters. ¿Por qué Layer Parameters? Layer Parameters se utiliza siempre y cuando uno vaya a probar una propiedad
que esté relacionada con el yacimiento. En este caso, como vamos a intentar averiguar cuánto es el daño de formación, entonces trabajamos con layer parameters. Test point data es cuando se conoce un dato real de ese sistema de producción. Entonces puede trabajar con test point data. Y manual es cuando usted conoce más datos, muchos más datos, pues mucho más que uno, y puede trabajar con todos los datos que usted conozca, se los agrega al software y él hace un ajuste de acuerdo a esos datos. En este caso trabajamos con layer parameter. Le vamos a dar editar capa, aquí en edit layer. Y nos pregunta información del yacimiento, como por ejemplo presión del yacimiento. Entonces aquí la tenemos, vea, propiedades del yacimiento, tabla 5, PR. PR es la presión pues del yacimiento, que es 2000 psi. Temperatura 200. Inyectividad relativa no nos interesa en este momento y no vamos a trabajar con ella porque nuestro pozo es productor, no un pozo inyector. Entonces no tenemos ese dato. Permeabilidad efectiva dice que 80 milidarcis. Espesor de la capa 60 pies. Y dice profundidad media de perforado. Entonces, si tuviéramos diferentes capas, tendríamos información a la cual está ubicado el perforado. Entonces sacaríamos un punto medio en esa capa y pondríamos ese dato. En este caso, como solo tenemos una capa y decimos que está en fondo, entonces vamos a dejar el fondo del pozo, 4000 pies. Otra información que hay que meter, muchachos, es muy importante, es el radio del pozo. El radio del pozo es una información bastante importante para este software porque con ese radio del pozo él puede calcular las IPR y puede calcular el daño asociado. Entonces, ¿cuál es el radio del pozo? Nos devolvemos al estado mecánico y ustedes me lo van a decir. ¿Cuánto es? ¿Quién se arriesga? $3.5 pulgadas. Eso, muy bien, así es. ¿Por qué? Pues porque el casing hacia el fondo y sería entonces la mitad del diámetro del casing. Eso, muy bien. Tal cual sería la mitad del diámetro externo del casing. Ese sería el radio del pozo. Si no tenemos pues más información, se sacaría de aquí ese estado mecánico. Y como dijeron los compañeros, vendría siendo la mitad de ese último casing del fondo. O sea, 3.5. Entonces listo, ingresamos ese dato, 3.5. Es muy importante. Los resultados van a variar bastante con ese radio. Si se pone un radio que no es adecuado, pues o que no representa el radio del pozo en fondo, entonces los cálculos van a ser bastante imprecisos. Listo, entonces una vez metemos esa información, nos vamos para Skin Analysis. Él por default nos va a aparecer que tiene un daño de 1, un daño pues asociado, un factor skin asociado de 1. Nosotros para hacer las sensibilidades que vamos a hacer y hallar el daño, le debemos de poner 0. Ese va a ser nuestro caso base, 0. Y le damos OK. El tipo de completamiento, no nos dicen pues cuál es. Aquí dice que es completamiento con casing, pero entonces listo, lo dejamos así tal cual, OK. Y adicionalmente le damos en Choose IPR, elegir IPR. Y tenemos diferentes modelos para trabajar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué trabajaríamos con línea recta o por qué trabajaríamos con Vogel? ¿Qué pensarían? Voy a pintarla aquí porque es importante mirarlo. Y me voy para la prueba de flujo. Ustedes ya vieron IPRs con el profesor, ¿cierto? La última clase. ¿Sí o no?
¿Alguien recuerda? Si vieron IPRs con el profe, Camilo. Muchachos, están ahí. Sí, sí, las miramos. Ah, bueno, no, excelente. O sea, es bueno saberlo para yo no adelantarme en tema del profe. Pero listo, si vieron IPRs, entonces una IPR es una relación entre la presión de fondo del pozo y el caudal en el fondo. La IPR, hay diferentes modelos. Uno es línea recta y otro es pues está Vogel, Standing, Fetkovich, que es así pues como curviadito. Esa línea recta, digamos que pudiera ser adecuada si solo trabajáramos monofásico, es decir, si a través de nuestro pozo solo fluyera petróleo líquido o un líquido pues en general. Esa línea recta solo sirve para líquidos, pero sucede que nuestros pozos usualmente trabajan a una presión de fondo menor a la presión de burbuja. Supongamos que aquí está la presión de burbuja. Si yo proyecto acá, digamos que esta es la presión de burbuja. Y si mi pozo trabaja, yo qué sé, si la presión de operación de mi pozo está por acá, en este punto que estoy pintando, si la presión de fondo de mi pozo es menor a la presión de burbuja, con toda la seguridad, a través de mi yacimiento no está fluyendo solo hidrocarburos. Cuando yo trabajo una presión menor de la presión de burbuja, ya pues hay diferentes fases. Ya hay gas. Entonces por aquí no solo fluye hidrocarburo líquido, sino que también fluye hidrocarburo gaseoso. Entonces el modelo de línea recta no nos serviría porque estaría sobreestimando el caudal de hidrocarburos que nos estarían entregando en superficie. Si yo trabajo con línea recta y mi pozo está a una presión menor a la presión de burbuja, línea recta me dice que tengo más caudal, y eso es falso, eso no es lo que está ocurriendo realmente. Lo que está ocurriendo es que tenemos menos caudal porque una parte pues es hidrocarburo gaseoso, y a mí me interesa vender el petróleo líquido. Entonces es por eso pues principalmente. Entonces listo, después de esta breve explicación, ustedes me dirán, ¿vamos a trabajar con IPR en línea recta o con Vogel, que es para diferentes fases? Con Vogel. ¿Por qué? Pues no sé, el fluido que estamos trabajando no tiene varios. Sí, si tú revisas aquí en la información de PVT, dice que la presión de burbuja es de 1700 y la prueba de flujo está a 1200. Es decir, la prueba de flujo ya está por debajo de la presión de burbuja. Es decir, ya tenemos varias fases en el yacimiento. No solo hidrocarburo líquido, sino que también tenemos gas, hidrocarburo pues gaseoso. Entonces trabajaríamos con el modelo de Vogel. Y le damos OK. Y después ya lo último que nos falta para agregar a esta información de yacimiento es las curvas de permeabilidad relativa. Esas curvas de permeabilidad relativa, bueno, se ingresan desde aquí, Relative Permeability. Hay dos opciones para meterlo con correlaciones o con tabla. Nosotros tenemos información en una tabla. El profesor Camilo les puede poner en sus ejercicios una tabla con más datos de la que cabe en Wellflow. Entonces ustedes tienen que elegir los datos que sean representativos. Bueno, pero cuando tengamos los ejercicios, cada caso pues tendrá un tratamiento específico y bueno, lo abordaremos. Entonces le damos OK, editar data, y nos damos cuenta que esta es la tabla de las curvas de permeabilidad relativa gas-aceite y necesitamos unas de gas-agua. Entonces le damos aquí en siguiente tabla, Next Table, y nos aparece aquí el título, curvas de permeabilidad relativa agua-aceite. Entonces listo, vamos a ingresar esa información. Es la misma del ejercicio pasado y toca ingresarla dato por dato, no da pues como para copiar y pegar
de un Excel o de una tabla al software, al menos con esta versión con la que trabajamos. Entonces, bueno, vuelve y juega. ¿Quién me dicta las curvas de permeabilidad relativa? La tabla. ¿Quién se anima? Dale. Entonces, tengo que editar todos los datos que tengo de... Sí, díctame primero el SW, toda la columna SW. Listo. Punto 2905. Punto 3464. Punto 4079. Punto 4694. Punto 5309. Punto 5869. Punto 6372. Punto 7045, 7550 y 8157. Listo, la otra. El otro día es punto 0000. 0033. 0099. 0166. 0265. 0464. 0662. 0993. 1391 y 1887. Listo. La otra es punto 6391. 3874. 2185. 1192. 0563. 0318. 0233. 0163. 0094. Ya en serio. Listo y cero. Listo, gracias. Entonces le damos OK y OK para guardar la información. Y nuevamente OK para guardar toda esa información. Entonces listo, ya tenemos cargada toda la información. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a calcular el daño de formación. ¿Cómo calculamos ese daño? Tenemos que ingresar la información de los datos de la prueba de flujo. ¿Cómo hacemos esto? Debemos de crear en el escritorio o pues en alguna carpeta que ustedes sepan un archivo de texto. Entonces le damos nuevo, un archivo de texto, pongámosle prueba abril y ahí vamos a ingresar los datos de la prueba de flujo para cargarlos a Webflow. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que meter primero el caudal total, no el caudal por fase, sino el caudal total. Entonces, ¿cuánto es el caudal total? De acuerdo a la prueba de flujo. Listo, gracias. Entonces, 1550, le damos espacio, pues, tabulación, y metemos la presión, 1200. Entonces, esto lo tenemos que hacer en un archivo, en un bloc de notas, le damos guardar. Nos salimos y le cambiamos la extensión al archivo para poderla cargar a Webflow. ¿Cómo hacemos esto? Le damos cambiar nombre. Pues sí, un momento mientras esto carga, cambiar nombre y le cambiamos la extensión RVP. Hay algunos computadores que no les dejan cambiar la extensión al archivo cuando le cambian el nombre. Entonces, no sé, en ese caso pueden ingresar a internet y buscar convertidor de
.txt a .rvp y suben el archivo y descargan pues el convertido. Entonces le decimos que sí, ya está en el archivo rvp. Esa es la extensión con la que se cargan los datos a Webflow, para que lo anoten pues en algún ladito. Y ahora nos vamos a File, en el software, aquí en Archivos, y le damos Cargar información medida. Es la quinta opción. Y en la tercera opción dice Flow Rate versus Pressure, caudal versus presión, que es tal y como ingresamos la información en el TXT. Primero pusimos el caudal y después la presión. Buscamos la prueba y le damos a abrir. Y nos aparece un mensaje de éxito. Dice, un par de datos han sido leídos desde Measure Data. Entonces le decimos que aceptar. Ya con esto nos vamos a análisis. Entonces lo que sí aquí sí ya es nuevo respecto al otro taller. Lo que vamos a hacer es hallar el daño de formación asociado a este pozo. Nos dieron una prueba de flujo, nos dieron unos datos y nos dijeron calcule el daño y calcule unos escenarios de inversión en el activo, que ya vamos para allá. Entonces primero vamos a análisis. Le decimos operating point, que viene siendo donde podemos hacer sensibilidades con respecto al daño. Nos pregunta que cuál va a ser el nodo de superficie o el nodo de salida. Le decimos que el separador usualmente es un nodo del sistema de producción o un punto del sistema de producción donde le conocemos la presión. Y sabemos que el separador siempre va a estar la presión de operación, que es 150 psi. La capa de fondo es, o el nodo de fondo debe ser un punto del sistema de producción donde se conozca la presión. En este caso va a ser la capa 1, que viene siendo la presión del yacimiento. Y el nodo de solución es donde queremos solucionar. En este caso podemos solucionar en cualquiera de nuestros elementos del sistema de producción. Sin embargo, nos interesa trabajar en el fondo, porque en el fondo es donde se puede calcular el daño de formación. ¿Cómo hacemos entonces? Después de organizar esto aquí, separador en 150 psi, revise muy bien que si es el separador en esta presión, la capa de fondo sea la capa 1 y el nodo de solución sea el fondo, nos vamos a sensibilidades. Hay un botón aquí abajo en esta ventana que se llama Sensitivities. Le damos clic y le decimos en grupos de sensibilidad, IPR Skin Parameter y Total Darcy Skin. Entonces seleccionamos estas dos opciones, nos paramos aquí en sensibilidad 1, le damos seleccionar y se nos abre esta ventanita. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una sensibilidad, es decir, probar con valores de años de formación a ver cuál se ajusta a nuestra prueba de flujo. ¿Cómo hacemos esto? A ver, lo gráfico por aquí. Lo que va a hacer Webflow es que nos va a graficar una serie de IPRs. IPRs en el fondo. Entonces, presión de fondo versus caudal. Nos va a calcular una serie de IPRs asociadas a diferentes daños de formación. Entonces, a este colorcito le agrega un daño de formación, al amarillo le pone otro daño de formación y al rojo le pone otro daño de formación. Pero nosotros tenemos una prueba de flujo y esa prueba de flujo, como ya la cargamos al sistema, ahorita la podemos visualizar, nos va a dar un punto en este espacio, PWF contra Q, un punto cualquiera, un punto digamos que por aquí. Entonces con las curvas IPR que él está calculando, ustedes pueden determinar qué daño tiene el pozo. Esa es la forma de hacerlo, con sensibilidades. Entonces, ¿cómo se hace aquí en el software? En sensibilidades agregamos información que pruebe con daños. Usualmente uno se puede estar encontrando con daños desde menos 5, sí, desde valores negativos, desde menos 5 hasta 15. Y le decimos que lo calcule en pasos de a 9. Entonces decimos menos 5 a 15 y en pasos de a 9 y le decimos llenar aquí en este botoncito que dice Fill. Y ya él pues por default pone diferentes daños desde menos 5 hasta 15. Un daño negativo significa que el pozo está estimulado, es decir, que el pozo está produciendo mucho más hidrocarburos, mucho más caudal de lo que produciría en su estado natural, sin ser perturbado el yacimiento. Y un daño positivo quiere decir que el pozo está produciendo menos caudal del que produciría
en su estado natural, sin ser pues perturbado el yacimiento. Usualmente a los pozos pues en la vida real se les puede hacer estimulaciones precisamente para que, o por ejemplo un fracturamiento, por ejemplo, a escala pues de pozo, a escala en cercanías de pozo, con el fin de incrementar la conductividad del yacimiento en las cercanías del pozo y digamos que generar un daño positivo, es decir, de generar un daño negativo, es decir, un factor skin negativo, es decir, estimular el pozo, que produzca mucho más de lo que podría producir en su estado natural. Entonces trabajamos con esos valores desde -5 hasta 15, es usualmente lo que uno encuentra en campo asociado a ese factor S, a ese factor skin, que viene siendo una caída de presión asociada. Entonces listo, le damos fill y OK. Le damos OK y le decimos, mucho ojo aquí, que utilice la sensibilidad 1. O sea, marcamos esta opción en la parte de abajo de esta ventanita. Hay una opción que dice Use Sensitivity 1. Entonces le damos clic ahí, que quede seleccionada, y le damos en el botón calcular. Nos dice que tiene 9 de 10 casos de éxito. Así les aparezcan 0 de 10 casos de éxito, no importa. De todos modos les sirve trabajar. ¿Qué quiere decir casos de éxito? Ustedes más adelante van a ver que con las IPR y con producción por flujo natural, ustedes pueden hacer análisis de unas curvas muy importantes que las van a ver más adelante, que se llaman las curvas inflow y las curvas outflow. Las curvas inflow son básicamente algo por el estilo como una IPR y viene siendo toda la energía disponible que tiene su sistema de producción. Lo van a ver más adelante. Es decir, la presión que tiene su sistema de producción desde el yacimiento, desde las tuberías, desde las bombas que se instalen en fondo, desde los choques en superficie, las cabezas, las líneas de superficie, todo eso es al separador, toda la energía disponible que tiene nuestro sistema. Y la curva outflow es una curva que tiene más o menos esta forma, y viene siendo todas las presiones necesarias que requiere nuestro sistema de producción como mínimo para transportar hidrocarburos. En el cruce entre la outflow y la inflow se encuentra un punto muy importante que lo verán más adelante, pero les voy a dar un spoiler, y se llama el punto de operación del sistema. Es decir, dado mi sistema de producción con mis tuberías, con mis diámetros de tubería, con lo que yo tengo allá en fondo instalado en el pozo, dado ese sistema y dado la energía que tiene mi yacimiento, ¿cuál es el caudal al cual va a operar el sistema? ¿Cuál es el caudal al cual está operando ese sistema? Ese es el punto de operación. Lo que hace Wellflow, muchachos, independiente de la sensibilidad que usted esté calculando, es mirar cuántas inflow se cruzan con cuántas outflow. En este caso nos está diciendo que para nuestros daños de formación, esos con los que estamos ensayando, hay 9 casos en los que el pozo produce y 1 en los que el pozo no va a producir ni a bala. Pues no va a producir con su configuración actual. Pero bueno, no importa. Eso lo veremos más adelante a más detalle una vez vayamos avanzando en el curso. Entonces le damos a aceptar y le decimos que nos muestre los resultados. Aquí hay un botoncito que se llama Results. Y le decimos que lo grafique, plot. Entonces aquí nos dice que pressure de plot. No, le decimos que inflow versus outflow curves. Esa es la opción que nos va a servir para mirar las sensibilidades. Y aquí le decimos que nos grafique todos los valores. Él aquí nos está preguntando es que cuál curva quiere que nos grafique. Si la curva asociada al daño de -5 o la curva asociada al daño de 15. Le decimos que nos grafique las 15 curvas. Las 9 curvas, perdón. Porque le hizo 9 iteraciones. Entonces listo, le damos todos los valores y le damos aquí en Measure Data. Aquí lo que le estamos diciendo es que incluya nuestro dato medido, es decir, el dato que cargamos de la prueba de flujo, ese archivo .rup que cargamos de la prueba de flujo. Entonces le decimos que grafique plot y vamos a obtener pues algo como esto. Aquí nos está mostrando algún error. Porque, bueno, algún error no.
Aquí nos está mostrando diferentes curvas de IPR para diferentes valores de daño, pero el dato medio nos aparece muy lejos. Entonces eso quiere decir que nuestra prueba de flujo no está contenida en ninguna de estas simulaciones. Yo ahorita que lo hice me dio, puede ser que haya cometido algún error en los cálculos, vamos a ver. Entonces le damos X. Si nos llega a pasar eso, pues tenemos que revisar qué datos estamos ingresando al sistema, que nuestra prueba de flujo no nos está dando pues para correr. Entonces le damos X y vamos a Data Preparation y en Reservoir Control revisamos que las pruebas sí estén metidas tal y como deben de aparecer. Aquí verificamos que sí. Voy a chequear nuevamente esto. Bueno, tal cual, si está bien. Ok. Edit Layer. Bueno, aquí tal cual está bien. Las curvas de permeabilidad relativa. Bueno, tal parece que sí tenemos los datos pues bien ingresados. Entonces solo para que el ejercicio pues nos dé algún resultado. En este caso lo que tendríamos que concluir es que con esas configuraciones que le estamos metiendo al sistema, él no está representando la realidad tal y como aparece. Porque si nos dice que tienen una prueba de flujo que con 1200 PSI produce todo esto, entonces algo debe estar fallando pues en nuestro sistema. ¿Qué voy a hacer yo? Nada más para efecto académico, para que el ejercicio nos dé algo y podamos ver cómo se da pues en los trabajos que les vamos a entregar. Los trabajos que les vamos a entregar todos están pues probados, o sea, deben de llegar pues a algún resultado. Nosotros lo probamos pues con anticipación, entonces no creo que nos ocurra pues eso. Vamos a hacer decir que tenemos una porción de yacimiento mayor de 3000 PSI para ver si nos da pues algún resultado de este ejercicio. Metamos aquí 10.000 y le decimos que ok y volvamos a hacer el mismo ejercicio. Predicting point, calcule utilizando las sensibilidades. Bueno, borro las sensibilidades. Miremos a ver qué nos dio el resultado. Ahora sí nos dio un resultado pues como coherente. Bueno, entonces ¿qué estamos viendo aquí, muchachos? Este software lo que nos acaba de hacer es calcular diferentes IPRs, que son las que vemos con cada colorcito. Y aquí tenemos una leyenda con la cual pues podemos identificar qué daño de formación asociado tiene cada IPR. En ese caso, lo que nos estamos dando cuenta es que el punto de dato medido cae sobre la curva inflow con un daño de 12.7. Entonces ese fue el daño que nos dio, 12.7. Entonces es una parte del ejercicio. S igual a 12.7. Ese viene siendo pues el daño de formación asociado a nuestro pozo. Entonces ya lo que sigue, le damos X, ok, y ok, y nos vamos para Reservoir Control en Edit Layer, y aquí en el botón de Skin Analysis cambiamos este valor de 0 por 12.7, que viene siendo el valor de nuestro daño de formación, y le damos ok, y ok. Y solo para verificar que nuestro valor es correcto, le damos en Display Composite IPR, aquí en esta misma ventana, en el último botón.
y le decimos que nos incluya el dato medido y le decimos que graficar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, permítame, yo abro un ejercicio aquí. Entonces, listo, vamos a trabajar con este ejercicio que es el que estábamos trabajando. Vamos a cargar nuevamente la prueba de flujo. Listo. Vamos a análisis, operating point. Le decimos que nos calcule la sensibilidad. Y le decimos que nos muestre, que calcule y que después nos muestre los resultados. Listo, ahora sí nos está dando, muchachos. Nos dice que el valor de daño de formación, y eso es más o menos lo que van a tener en su trabajo, el valor de daño de formación está entre 1.66 y 3.88. Entonces vamos a refinar nuestra sensibilidad. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a sensibilidades, le decimos editar y le decimos que nos grafique daños desde 1 hasta 3. Le damos OK, que calcule y le decimos que nos muestre los resultados. Aquí podemos hacer zoom y nos damos cuenta que efectivamente nuestro punto está muy cercano a la curva amarilla, que viene siendo con un daño de 2.33, el que me había dado ahorita. Entonces listo, le damos X, OK, OK, OK. Nos vamos para Data Preparation, nos vamos para Reservoir Control, le decimos editar capa, le ponemos un daño de 2.33, le decimos OK, OK, y en Display Composite IPR que nos muestre nuestro ejercicio. ¿Qué nos está buscando aquí? Que la curva IPR calculada con 2.33 efectivamente pasa por nuestro punto medido. Entonces, listo. Con esta información, muchachos, ustedes pueden hacer lo que les pide el profesor Camilo en el ejercicio que van a hacer durante todo el semestre. ¿Qué es cuál? Mirar diferentes escenarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Para mirar esto que nos pide el ejercicio. Nos dice que el tratamiento para remover esos 2.33 de daño, es a remover pues esas escamas, cuesta $3 millones. Nos dice adicionalmente que la producción del pozo se encuentra en el portafolio de ventas comprometidos a futuro hasta diciembre de 2022. Es decir, voy a traducir un poquito esto. Ahora pongamos este valor. Deme un momento que eso cargue. Camilo, o sea que ese sería 12.7, sino que ya sería 2.33. Sí, el que nos dio el ejercicio. Listo. 2.33. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Analizar escenarios de inversión en el activo. Él nos dice que la producción desde ahora hasta diciembre está comprometida, es decir, lo que produzca el pozo en este momento con ese daño de 2.33 se va a vender de aquí hasta que sea diciembre. Entonces miremos a ver qué caudal es el que ya está comprometido, llamémoslo caudal de petróleo comprometido. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos al Wellflow. Una vez metimos ese daño de 2.33, verifiquemos que sí quedó metido aquí en Edit Layer. Efectivamente aquí nos dice 2.33, Skin Analysis 2.33, ok, ok. Nos vamos a Análisis,
operating point y le decimos que nos calcule cuánto está produciendo el pozo. Entonces, quitamos la sensibilidad. Para hacer eso necesitamos quitar la sensibilidad. Entonces, deseleccionamos eso, que no quede seleccionado la sensibilidad, y le decimos que calcule. Nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana nos está diciendo que el pozo está produciendo en este momento, con un daño de 2.33, nos está entregando en superficie 1941 barriles, más o menos. Entonces, esa es la producción comprometida. Le damos a aceptar y anotamos este valor por acá. 1941 barriles por día. Sabemos que eso es comprometido. O sea, que esa producción no se puede tocar de aquí a diciembre. Si vamos a invertir en el pozo y vamos a pagar ese año con la producción del pozo, entonces no podemos tocar este caudal, pues este caudal es comprometido. Entonces vamos a ver qué pasaría si yo decidiera tomar pues el tratamiento que vale $3.000, 3 millones de dólares, y lo voy a anotar de una vez. Ese valor es muy importante, muchachos. Ese ejercicio es más o menos lo que nos podemos encontrar durante el semestre y lo que nos podríamos encontrar pues en nuestra vida profesional, que nos den un costo. Voy a poner aquí el costo del tratamiento es de 3 millones de dólares. Tengan calculadoras por ahí que ahorita vamos a hacer varios cálculos. Entonces, listo. Digamos que tomamos el tratamiento. Si tomamos el tratamiento, nuestro daño de 2.33 pasa a ser 0. Eso es lo que supuestamente uno esperaría de un tratamiento propuesto por cualquier compañía de servicios. Entonces le decimos edit layer, skin analysis, y este daño de 2.33 lo ponemos en 0. Y le damos OK. Y le damos nuevamente OK. Y OK, para que se guarde toda la información. Volvemos a Analysis, Operating Point. Miremos que no esté seleccionado ninguna sensibilidad, como se encuentra aquí. Y le damos calcular. Nos está diciendo que con un daño de 0 pasaríamos a producir 2.466 barriles. Entonces, llamemos eso un caudal sin daño, caudal de petróleo con un daño igual a 0. Entonces, ¿cuánto es? 2.466 barriles por día. Entonces, usted a la gerencia de producción le va a entregar en cuántos meses podría pagar este tratamiento, dado el caso de que lo llegara pues a utilizar. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Al precio del petróleo de hoy. Cada compañía trabaja con un precio de hidrocarburo. Lo definen a inicio de año y con ese precio es con el que trabaja la gerencia de producción. Supongamos que vamos a trabajar con el precio de hoy. ¿A cuánto está el precio de hoy en referencia a Brent? Muchachos. A 104. Listo. Trabajemos con 104 barriles, dólares por barril. Entonces el análisis que tendríamos que hacer es ¿cuál? Si yo les preguntara en cuántos días se paga ese tratamiento, ¿ustedes qué me responderían? Pues yo diría que uno hace la diferencia entre los dos caudales y lo multiplica por el precio para mirar a ver cuánto da, pues cuánto daría esa producción por día en precio, y ya uno coge producción y la divide por el total y mira los días que hay. Sí, tal cual. Solo hay una cosa. Bueno, y esto por el precio. Hay una cosa, y de pronto es porque no lo he mencionado mucho durante el ejercicio, y es el costo de levantamiento. Nos dice que cada barril está valiendo alrededor de $16. Entonces, al precio de venta de hoy tendríamos que restarle esos $16.
¿Cuánto nos da este cálculo? ¿Cuánto nos estaríamos haciendo en plata por día? Ahí tienen los datos. ¿Cuánto les dio? Pues yo le dije pero me dio 46.000 dólares. A mí también me dio lo mismo, 46.200 dólares por día. Sí, Listo. ¿Y entonces en cuántos días pagaríamos este tratamiento? ya te digo. En 64. Punto 9 días. Yo le pondría 65. Mejor sobreestimar que subestimar cuando se trabaja pues con estos presupuestos. Listo. Listo. Entonces, ¿cuál sería el escenario? Ustedes dirían que nos están preguntando por escenarios de inversión. Entonces, ¿cómo plantearían ustedes el escenario? Eso ya depende pues de la creatividad de cada ingeniero. Yo diría, si la efectividad del tratamiento es del 100%, aquí voy a pintar efectividad versus días. Si la efectividad del tratamiento es del 100%, yo pago ese tratamiento en 65 días, en 2 meses. Y me queda el restante, o sea, después de pagar este tratamiento, me queda es una plática pues de más, ¿cierto? Que vendría siendo ese excedente de producción. Pero ¿qué pasa? Y puede pasar en la vida real. ¿Qué pasa si el tratamiento no tiene una eficiencia del 100%, sino que la eficiencia fue del 70%? Y usted le dijo a su gerente de producción, sí jefe, es que ese costo lo pago sí o sí en 65 días. La primera cabeza que vuela es la de uno. Pues diría yo, si el tratamiento no fue 100% efectivo. Ahí estamos diciendo que con toda seguridad en 65 días se paga ese tratamiento. Pero entonces uno no puede entregar digamos que ese resultado. Lo que se espera de un ingeniero es que evalúe diferentes escenarios. Entonces usted entrega una gráfica de efectividad versus días, donde muestre qué pasa si el tratamiento fue efectivo en un 50%, en un 70%, en un 25%. Este sería el escenario optimista de inversión. El escenario optimista es que en 65 días yo pague mi inversión en el activo. Pero un escenario menos optimista o un escenario fatalista, como el de 25%, ¿en cuánto yo aseguraría esa inversión? El de 70%. El de 70% me dio que serían como 20 días más. ¿20 días más? 20 días más o menos. O sea, vos decís más o menos 85, lo voy a poner por acá. Listo. Vamos a ver porque eso puede que no se comporte tan lineal. O sea, que no tenga un comportamiento como tan lineal. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo en realidad pues deberíamos hacerlo haciendo un análisis más a detalle? Vamos a hacer nada más el de 70%, solo para que tengan claro qué es lo que el profesor Camilo les pide, que calculen el daño, porque una vez entregado el ejercicio, a ustedes les va a dar una IPR, listo, una IPR, con un daño, en este caso nos dio un daño de 2.33, ¿cierto? Pero el profesor Camilo les dice que ¿qué pasa si el daño se reduce un 20%? Calcule la IPR.
¿Qué pasa si el daño se reduce un 50%? Calcule la IPR. ¿Qué pasa si el daño se reduce un 100%? Calcule la IPR. Entonces eso es básicamente la forma en la que se responde este ejercicio, que son los escenarios de inversión en el activo. Entonces vamos a ver, el compañero nos dice que 85, vamos a mirar en Webflow cuánto nos daría. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que tenemos en este momento un daño de 2.33. Si el tratamiento es 100% efectivo, nuestro daño queda en 0. Pero si nuestro tratamiento es un 70% efectivo, nuestro daño, ¿de cuánto sería? De la forma... Muy bien, muy bien. Sería 2.33 por 1.631. 1.631. Ojo ahí. Si el daño es un si el tratamiento es un 70% efectivo, no quiere decir que el daño que nos quede sea el 70% de este valor. O sea, la forma en cómo se está calculando debería de ser algo por el estilo. A este daño actual, el daño de hoy, yo le voy a retirar el 70% del daño de hoy. Esa sería la forma de hacerlo. Al daño de hoy le voy a quitar un 70%, porque esa es la efectividad del tratamiento. Entonces, ¿cuánto nos daría ese cálculo ahí? ¿Cuánto les da? 6.99. Eso, ahí sí. Si yo fui efectivo, y ahora miremos que hay cierta relación. Si yo fui efectivo en un 100%, mi daño quedó en 0. Pero si fui efectivo en el 70%, mi daño quedó en 0.6, no en 1.66. Si mi tratamiento fuera efectivo en el 25%, ¿de cuánto sería el daño? De 1.7455. Muy bien, ahí la cogieron. Entonces listo, vamos a calcular el de la efectividad del 70%. Entonces nos metemos a Webflow, vamos a Data Preparation, Reservoir Control, Edit Layer, y aquí en Skin Analysis le decimos que no es un daño de 0, sino de 0.699. Le decimos que OK, y OK, y nuevamente OK para que guarde todos los datos. Nos vamos a Análisis, Operating Point, y le decimos si las sensibilidades con el separador a 150 PSI, y con eso tal cual como lo tenemos, le decimos que nos calcule. Nos dice que el caudal sería de 2282 punto algo, pero es mejor trabajar por la parte baja, ¿cierto? Digamos que ese es un volumen muerto, ese punto 8 sea un volumen muerto, entonces 2282 es lo que se vende. Entonces listo, planteamos el otro escenario aquí. Un caudal de aceite para un daño de 6.699 nos dio ¿cuánto? 2000 ¿cuánto? 282 barriles por día. Entonces, ¿cuántos días serían? Hagamos el cálculo. Sería hacer ese mismo cálculo aquí y después calcular pues el número de días. Daría $30.008 por día. $30.008 por día, ¿cierto? Sí. Así, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Y cuántos días?
100 días. Muy bien. Entonces no serían los 85 días porque no es una relación pues lineal, sino que en este escenario, si nuestro tratamiento actuar nada más en un 70%, así el contratista que usted con el que usted esté trabajando, así pues la compañía de servicio con la que usted esté contratando, le diga, no, es que mi tratamiento va a ser 100% efectivo, no importa. Si usted le dice a su jefe 100% efectivo y se va con la confianza de la compañía de servicios, seguramente, y si no ocurre pues eso, seguramente la primera cabeza que rueda es la de uno, y obviamente el contrato con la compañía de servicios pues va a ser una responsabilidad compartida de parte y parte, tanto el del ingeniero de la compañía de servicios que le está ofreciendo usted ese tratamiento, y tanto del ingeniero de la operadora, o sea el ingeniero de producción, que no hizo, pues que no calculó los riesgos. Y ahí podrían incurrir de pronto en detrimento patrimonial, porque estarían, digamos que, sacando dinero de la compañía. Dinero pues que no estaba contabilizado. Y ustedes son los ingenieros de producción que deben de asumir este tipo de riesgos. Entonces ya otra cosa es decirle a su jefe, no, es que solo son 65 días, a entregarle una curva de efectividad versus días, diciéndole que si tiene el 100%, en 65 días lo recupera. Esos 3 millones de dólares. Pero si es de un 70%, la efectividad lo va a recuperar en 100 días. Ya con esa curvita uno se cura en salud y no le toca pagar esos 3 millones de dólares. Pues obviamente uno no los paga pues con el puesto, pero digamos que es una forma pues de curarse en salud. Cuando le pidan escenarios de inversión, siempre trabajar con diferentes porcentajes. Entonces, escenario optimista, escenario fatalista. Y uno le entrega eso a la gerencia de producción, expone nada más esta gráfica, dice cómo lo calculó, pues lo tiene en una diapositiva, digamos que guardada, si el gerente le pregunta y le interesa saber cómo lo calculó. Si no, solo se van a fijar pues como en esta tablita de efectividad versus días y ya. Y así se solucionaría pues el ejercicio que nos están pidiendo. Esos serían los escenarios de inversión. Pero no es una relación, no es una relación lineal. Toca volver a calcular con el análisis que estábamos haciendo, mirar el daño, ir a Wellflow y calcular. Y eso sería, muchachos. Eso sería básicamente, les voy a mostrar otra cosa que les puede servir para el trabajo. Y es lo que les decía que de pronto les pide el profesor Camilo, que son estas IPRs. Una IPR con el daño al 100%, una IPR con el daño al 70%, una IPR con el daño al 30%. Si lo quieren dibujar todo en un Excel, Wellflow también saca los datos para construir la IPR. Entonces, ¿cómo hacen eso? Por ejemplo, en este momento, si fuera yo a calcular Reservoir Control, si yo fuera a calcular mi IPR con daño pues al 100%, es decir, todo el daño, 2.33, le doy OK, y me voy a análisis, operating point, y le doy que calcule. Después de que él calcula, me voy a resultados, y en vez de decirle graficar, plot, hay un botoncito que se llama report. Le doy en report, y él me va a generar este programa es súper viejo, va a generar un WordPad. Bueno, vamos a ver. Lo que genera. Él genera pues un documento, un archivo de texto. Esperemos un momentico. Bueno, ese reporte que genera Wellflow es un reporte con datos. Inicialmente nos muestra características de nuestro estado mecánico, las características del fluido con el que estábamos trabajando, los parámetros de correlación, véanlos aquí.
Denme un momento que eso está súper lento. Ya. Y las IPRs. Aquí nos muestra datos de las IPRs, datos de la información nodal. Y aquí nos muestra lo que estamos calculando, que viene siendo el caso 1. Nos dice que no está utilizando la sensibilidad 1, que tampoco está utilizando la sensibilidad 2, que es lo que nos interesa para calcular las IPRs. Y aquí nos dice flow rate, es decir, caudal, y inflow pressure, que es la que nos interesa. El momento de inflow pressure, después trabajaremos con las outflow. Entonces uno coge esos datos del caudal y de la presión de estas dos columnas, los pega en un Excel y puede calcular el daño al 100%. Luego le da X a esto, tiene que darle X para que el software siga funcionando pues y haga nuevos cálculos. Le da X a esto, aquí ok, vuelve a Data Preparation, Reservoir Control y cambia el valor del daño. Entonces ya no es el daño pues al 100%, sino que quiere trabajar digamos que con el 70% del daño. Entonces trabaja digamos con otro valor de daño cualquiera, con un valor 1. Y usted le asigna eso un porcentaje, ok, vuelve a análisis, operating point, calcula, muy importante calcular, resultados y reporte nuevamente. Y le vuelve y le aparece pues todos los datos. Y entonces usted en Excel construye una gráfica como la que el profesor está pidiendo. ¿Y cuál es esa gráfica? Pues una gráfica con la IPR al 100% del daño, una gráfica con la IPR al 70% del daño. Las IPRs crecerían de esta forma, crecerían así. Entre menos daño de formación tenga, más caudal estoy produciendo yo. Entonces las IPRs crecerían en esa dirección. Y bueno muchachos, eso sería básicamente lo que habría que hacer inicialmente en ese trabajo, con IPRs. Nosotros les vamos a compartir, Andrés y yo les vamos a compartir los enunciados a cada uno de los 5 ejercicios, a cada uno de los 5 grupos. No sé si alguno falte por grupo. Yo creo que faltaban como 2 personas por unirse al grupo. Pero bueno, ya cada uno pues revisará. Y si pasa eso, pues podríamos hacer una excepción de hacer un grupo de A5. O 2 grupos de A5, pues lo que resulte. Con las personas que falten. No, era eso muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Sino que yo no sé si aquí estén mis compañeros, pues yo creo que pues había preguntado sobre eso. Por ejemplo, yo me quería unir al grupo de Reinaldo y María de los Ángeles. Pues podría unirme al de ellos. Sí, es que de hecho creo que quedan 2 grupos de A5. Entonces si no hay ningún problema. Si quieres, agrégate en el Excel. En el Excel de grupos, agregan una columna, una fila más y ponen el nombre. No tengo el Excel, ¿me lo puedes pasar por favor después? Dale, está en el drive del curso. Tampoco tengo el drive. Yo creo que lo puse en la descripción del grupo, pero dale, yo te lo paso. Pues, ¿Está en WhatsApp? No, entonces si está en WhatsApp, sí. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que está en la descripción. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por el momento. Les vamos a compartir ese trabajo. Si tienen dudas, pues programamos alguna asesoría personalizada. Y yo sé que algunos han tenido problemas con la instalación del software. Lo mismo, programamos una asesoría pues personalizada para organizar. Y ya, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, Camilo, yo tengo una. Sí, este video lo subo al Drive. Dime, María Cristina. Mira, lo que pasa es que yo no sé si de pronto uno de las personas que está en nuestro grupo canceló porque no fue a la clase anterior y no se ha escrito en el grupo ni nada. Entonces, pues de pronto tendríamos espacio para alguien. Se llama Jan Sebastián, creo. Entonces Sí, no dale, sé no hay si tienes problema. la información de si canceló o no. De si no, eso tendría que ser directamente con el profe. Lo que pasa es que como el CIA lo están migrando, hasta los profesores tienen problemas para acceder a las listas. Entonces no te sabría decir en el momento, pero no, o sea,
pueden agregar al muchacho con el que quieren trabajar sin ningún problema. Si el muchacho no ha cancelado, entonces quedarían día 5. Si no, pues quedan ustedes 4. Listo, gracias. Listo. Entonces así quedamos pues, muchachos. Pero bueno, Sí, pues, dime. más que una pregunta es como, lo que pasa es que en la clase pasada hicimos pues en clase hicimos un ejercicio con el profesor, pero no me quedó muy claro. Entonces no sé si las asesorías van a ser como en un horario específico o cómo, porque pues me gustaría como que, no sé, trabajar ese ejercicio porque no lo entendí mucho. Es el ejercicio de IPRs. Sí, el de hallar el caudal óptimo. Listo. O no sé si tienes como algún otro ejercicio para ver si se hace, porque pues yo le intenté trabajar a ese y tengo varias dudas. Entonces, pero Podemos sacar un espacio de asesoría para retomar ese ejercicio. Lo podemos cuadrar también con el otro monitor y trabajamos si querés ese ejercicio y otros ejercicios más pues de la temática. Hagamos algo. Apenas terminamos aquí, yo les mando una encuesta para que definan qué horario les queda pues más fácil las asesorías. Y programamos una asesoría que igualmente pues se graba para los que no puedan asistir y se sube al Drive. Listo. listo. Gracias. Listo muchachos. Entonces así quedamos. Camilo, Dime. en un momento te puedo mostrar lo que me pasaba a mí con el welfare. Dale. Entonces voy a parar la grabación y ya los muchachos pues se pueden salir y los que tengan problemas con la instalación se pueden quedar. Listo.